En este vídeo queremos poner en evidencia cómo en Séneca las calificaciones que llegan a los criterios no utilizan las ponderaciones que el profesor decidimos que tengan en el cuaderno y en las actividades evaluables del cuaderno. Lo que queremos evidenciar con este vídeo es que cuando a principio de curso, al realizar las programaciones didácticas, tenemos que entrar en Séneca, en la pantalla de criterios de evaluación, para ponderarlos, indicando qué criterios tienen más peso o menos en la materia, para cada uno de los criterios existe un método de calificación y Séneca solo deja seleccionar entre dos opciones: evaluación continua o evaluación aritmética. Y lo que solicitamos es que exista una tercera opción que sea evaluación ponderada, que haga la media ponderada de las notas que recibe cada uno de los criterios de evaluación. Es decir, si yo en el cuaderno de clase en Séneca hago 10 actividades con 10 notas y unas actividades están ponderadas al 30% y otras al 70%, las notas que vayan a los criterios asociados a dichas actividades vayan con la ponderación establecida en el cuaderno de clase. Veamos cómo se accede a la pantalla a la que me refiero. Cuando entramos en Alumnado, Evaluación, Currículum por competencias, Programaciones didácticas, y aquí selecciono, en mi caso, Tecnología, Elementos y desarrollos curriculares, selecciono la de tercero de ESO, los criterios de evaluación, y hago clic en Perfil por área materia, le doy para ponderar estos criterios de evaluación que yo he establecido. Como vemos, para cada criterio me permite elegir si voy a hacer una evaluación continua o una evaluación aritmética. Curioso que utilice la evaluación aritmética de media aritmética, que es lo que hace Séneca con todas las notas que llegan a este criterio de evaluación, si yo selecciono evaluación aritmética. Es decir, si yo desde el cuaderno del profesor mando 10 notas a este criterio de evaluación, Séneca lo que hará será una media aritmética de esas 10 notas para establecer la nota de este criterio de evaluación, ¿vale? Aquí obviamente pues ponderamos el peso que tiene cada uno de los criterios de evaluación en la materia según tengamos establecido en la programación. Quiero dejar claro que no estoy hablando de esta ponderación de los criterios. Esta ponderación de los criterios de evaluación sirve para calcular la nota final de la materia de tecnología. Es decir, Séneca cogerá la nota de cada uno de los criterios, la ponderará por este porcentaje que esté establecido en la programación y así calculará si en tecnología tiene un 7, un 8, un 4 o un 3. Estoy hablando de una ponderación en los métodos de calificación para cada uno de los criterios de evaluación. Paso a evidenciar todo lo que acabo de exponer. Para ello vamos a hacer un ejemplo con dos actividades evaluables, las vamos a calificar y vamos a ver cómo, según miremos la nota en el cuaderno o en los criterios de evaluación, sale una nota distinta. Vamos a evaluar distinguiendo dos tipos de actividades. Por un lado, actividades de proceso de aprendizaje, que son actividades guiadas, pautadas, con ayuda del profesor, donde al alumno le enseñamos a realizar los procesos, a usar los contenidos, pero siempre con nuestra ayuda o con materiales de ayuda. Y en la medida en que es con ayuda, son ponderadas al 30%. Es decir, a lo largo de una unidad puedo hacer, por ejemplo, 8 actividades evaluables de la categoría proceso de aprendizaje, cada una con un instrumento de evaluación distinto, pero todas ponderadas al 30% independientemente del instrumento que use para cada una. No pondero, por tanto, el instrumento, sino la autonomía con la que el alumno realiza el trabajo. Y en la medida en que estas actividades las realiza con ayuda, está aprendiendo y no es autónomo,
Por eso las pondero al 30%. Después, un segundo tipo de actividades donde el alumno demuestra lo aprendido. Es decir, aquí él tiene que autónomamente desarrollar una tarea sin ayuda, demostrando lo que ha aprendido en ese primer grupo de actividades. Por eso se pondera al 70%. Para ello, en el cuaderno de Séneca nos vamos a parámetros y generamos dos categorías, una que se llamará proceso de aprendizaje 30% y una segunda categoría que se llamará resultados del aprendizaje 70%. Me iré a modelo de calificación y seleccionaré estas dos categorías diciendo que me haga una media ponderada de con el 30 y el 70% en función de que sean actividades de la categoría 1 o actividades de la categoría 2. Nos vamos a alumnado, cuaderno de clase, actividades evaluables y genero dos actividades evaluables. Una primera actividad evaluable que se va a llamar redacción de proyecto guiada y con ayuda. Y una segunda actividad evaluable que se va a llamar redacción de proyecto de forma autónoma. Lógicamente, la primera actividad será de la categoría de proceso de aprendizaje y la segunda actividad será de la categoría resultados de aprendizaje. La redacción de la actividad que es redacción de un proyecto guiada y con ayuda, la vamos a hacer asociada al criterio de evaluación 1.3. Será un instrumento de evaluación que será realización de tareas y, por supuesto, el sistema de calificación será numérico abierto. Y la actividad evaluable de redacción de proyectos de forma autónoma será igual que la anterior, también asociada al criterio 1.3, con sistema de calificación numérico abierto. Lo único pues que su categoría, pues como hemos dicho antes, será de resultado de aprendizaje 70%. Hacemos una simulación de calificación de ambas actividades y aquí vemos que el alumno en la actividad redacción de proyecto con ayuda ha sacado un 7,5, es decir, cuando le damos la ayuda, la guía, el alumno sabe hacerlo, pero está claro que no ha fijado los contenidos porque la misma actividad, en el caso de la redacción del proyecto de forma autónoma, pues el alumno saca un 2,5. Lógicamente, como este tipo de actividades van ponderadas al 30% y estas al 70%, si hacemos el cálculo, la nota que tendría el alumno sería un 4. Y en la medida en que esta nota, estas dos actividades están asociadas al criterio 1.3, pues la nota que debería de aparecer en el criterio 1.3 debería de ser este 4. Sin embargo, si nos vamos a alumnado, evaluación, currículum por competencias, evaluación del alumnado, visión global por área y materia, donde podemos ver las notas del alumno en los distintos criterios, nos fijamos que la nota que tiene el alumno en el criterio 1.3 es un 5. Es decir, al criterio le han llegado dos notas, que son el 7,5 y el 2,5, y directamente ha hecho la media aritmética. 7,5 más 2,5 es 10, la mitad, 5. Y ha pasado de las ponderaciones que nosotros le hemos dado a los tipos de actividades. Y este es el error que venimos evidenciando muchos profesores y por el cual muchos profesores de distintos claustros, cuando conocen esta forma de funcionar de Séneca, dejan de utilizar el cuaderno del profesor y siguen con sus herramientas externas como Idoceo, tablas, Excel, etc.